¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. Como consecuencia del diálogo iniciado por el gobierno el 13 de octubre con la CONAIE, que determinó la derogatoria del decreto 883 que suprimió el subsidio a los combustibles, el Parlamento de los Pueblos y organizaciones sociales ha presentado al gobierno, tomándose el nombre del pueblo, que está prohibido por el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución, una propuesta integral que, además de reformas tributarias y financieras, comprende más de medio centenar de ponencias que van desde el final de la gran minería hasta la despenalización del aborto. Con el economista Pablo Dávalos, asesor económico de la CONAIE, trataremos sobre la reforma tributaria que propone el Parlamento de las organizaciones sociales en momentos en que el Parlamento, elegido por el pueblo, tramita el proyecto de ley Trole de urgencia económica que crea varios impuestos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, mucho gusto. Para superar el desequilibrio fiscal causado por el latrocinio y el despilfarro del correísmo, proponen aumentar los ingresos permanentes del Estado, gravando la renta, los activos y el patrimonio de los grandes contribuyentes. En números, las cifras son muy interesantes, muy bonitas, pero no se ahuyenta así a la inversión y se pone en riesgo la producción, el empleo y la dolarización. Bueno, me parece interesante recalcar lo que usted acaba de indicar, que hay que cumplir con la Constitución. La Constitución establece en su artículo número 300 que la progresión tributaria tiene que ser directa, es decir, los impuestos tienen que ir a los que más tienen. En función de eso, en función de lo que dice la Constitución, lo que nosotros estamos proponiendo es darle mayor capacidad de determinación al servicio de rentas internas, sobre todo al 1% de las empresas que capturan el 90% de la producción de valor agregado en el país. De alrededor de 500.000 de empresas que existen en el país, nosotros estamos concentrándonos apenas en el 1%, alrededor de 5.371 empresas que corresponden a 270 grupos económicos que en el año 2017, de acuerdo a datos del SDI, tuvieron una facturación por ingresos propios de 67.999 millones de dólares, es decir, y cuya contribución disminuyó del PIB. Sí, sí, y cuya contribución tributaria es de alrededor del 2%, 2,2% del Producto Interno Bruto. No se trata de incrementar el impuesto a la renta, sino de darle capacidades de determinación al servicio de rentas para que, en caso por caso, con este grupo de empresas se determina por qué hay empresas que pagan el 7% y hay otras empresas que no llegan ni al 1%, el caso de la familia El Juri, por ejemplo, que llega al 1,2%, ¿no? Entonces, se trata de, si tú quieres, actualizar la capacidad determinadora del SRI. Lo que sí estamos proponiendo es un impuesto a los activos del 1% para estos grandes grupos económicos, que nos daría alrededor de 1.200 millones de dólares, impuesto al patrimonio para determinar, si tú quieres, mecanismos de redistribución y nada más. Esas medidas contempladas en la Constitución en el artículo 300 nos dan alrededor en ingresos permanentes de 3.000 millones de dólares, lo que nos permite superar el hueco fiscal. Respecto al IVA que pagan todos los consumidores, proponen rebajar la tarifa única del 12%. El IVA es el impuesto de mayor recaudación. ¿En qué se basa el cálculo de aumento de la recaudación si se baja la tarifa? El IVA es un impuesto a la transacción. En economía existe una especie de axioma, si tú quieres, donde a medida que disminuyes el precio de un bien o de un servicio, aumenta la cantidad demandada. Si se disminuye el costo de la transacción, lo más probable y lo que efectivamente pasa es que se incrementan las transacciones. Pongo un ejemplo, un trabajador que gana $500 y que tiene que comprar bienes y servicios grabados con 12% de IVA, su ingreso real sobre $500, si paga $60 al 12% de IVA, es de 440. Pero si se disminuye el IVA, digamos, a un 10%, su ingreso real sube de 440 a 450, por lo tanto suben sus transacciones. Al subir sus transacciones, suben el número de transacciones que pagan el impuesto. Entonces, paradójicamente, no es que disminuyendo el IVA se disminuye la capacidad de recaudación del Estado, sino que se incrementa, porque se incrementa el número de transacciones en la economía. Esta es una política que permite generar empleo porque traslada
dinero al bolsillo del contribuyente. Cuando el contribuyente, cuando el cliente, cuando el consumidor tiene dinero en su bolsillo, compra más. Cuando compra más, las empresas venden más. Cuando las empresas venden más, las empresas salen de los stocks acumulados, llaman inmediatamente a sus proveedores. Los proveedores asimismo generan señales a las fábricas que contratan más empleo. Esta es una medida de reactivación porque lamentablemente el país no tiene políticas de empleo. Lo que le estamos dando al país es una política de empleo, una política que permite superar el déficit fiscal sin golpear en absoluto a los pequeños productores, a los consumidores, incluso a los empresarios. Recuerda tú que estamos solamente concentrándonos en el 1% de los empresarios y le estamos dando capacidad de determinación al SRI. No estamos alterando la estructura de los impuestos directos. O sea que no se afecta al ingreso bruto, sino solamente es sobre la renta. Ahora, respecto a la primera pregunta, faltaba algo, era respecto al impuesto al patrimonio. Siempre ha habido pues una resistencia a ese impuesto de parte de todos, no de los grandes contribuyentes. ¿Cuál es la previsión al respecto? Lo que pasa es que nuestra legislación es muy laxa con respecto a la capacidad patrimonial de grandes grupos, sobre todo. Recuerda tú, estamos solamente concentrándonos en el 1%, que es el que posee más riqueza que el 90% restante para una estrategia de reactivación y de redistribución de la riqueza. Entonces, lo que hemos dicho es la capacidad de patrimonio que tiene, que nos da además poquísimo dinero con respecto a lo que se está planteando, alrededor de 200 millones de dólares, ¿no? De ese patrimonio total que contribuyan con una asignación especial, en este caso del 5%. Es decir, si tú tienes 1.000 millones de patrimonio, 5% no te afecta de una manera determinante y permite que la economía se recupere, permite que la economía empiece poco a poco a salir del bache en el cual está y permite generación de políticas de empleo. Nuestra propuesta es redistribución y es una propuesta que en este momento forma parte del debate mundial. Si tú ves los últimos premios Nobel, ellos plantean, de economía, ellos plantean estrategias de redistribución. Es injusto que se le proponga a la sociedad más crecimiento, se le proponga más esfuerzo, pero cuando finalmente ese crecimiento, ese esfuerzo, esa capacidad productiva genera riqueza, esa riqueza no sea distribuida de manera justa. Lo que las sociedades ahora reclaman, no solo en el Ecuador, reclaman a nivel mundial, se llama equidad. Lo que estamos buscando es justicia social, construir sociedades más equitativas, más justas. Por eso hemos diseñado esta hoja de ruta. El país tiene ya en sus manos esa hoja de ruta hacia una sociedad con equidad, con empleo, con una justa distribución del ingreso, cuidando la naturaleza, cuidando a todos los sectores sociales, ¿no? Tenemos ya esa propuesta, la hemos construido en una gran minga, si tú quieres. Quiero agradecer a los profesores de Flaxo, de la Universidad Andina, de la Universidad Central, a expertos, a investigadores, a grandes grupos de pobladores que se acercaron a contribuir, que trabajaron sábado, que trabajaron domingo en la elaboración de esta propuesta, ¿no? La hicimos sobre la marcha porque había que presentarle al país con un gesto de responsabilidad esa hoja de ruta, una hoja de ruta donde la cual el país ya tiene, si tú quieres, por una parte la carta de intención del Fondo Monetario altamente recesiva y de otra parte esta propuesta económica de reactivación de empleo. Se propone un cambio de modelo económico. ¿Qué modelo proponen? ¿El socialismo de Estado? Eso no es una propuesta solamente de los ecuatorianos, es una propuesta que lo están haciendo los chilenos, que lo están haciendo los norteamericanos en las marchas del 99-1, lo están haciendo los franceses. Yo doy clases en Francia y he visto la estrategia de los Gilets jaunes y cómo se propone, a través de diversas manifestaciones, están proponiendo un cambio de modelo. ¿Qué estamos proponiendo? Un modelo de justicia social, manteniendo la libertad, por supuesto, cuidando la libertad, un modelo de equidad redistributiva, un modelo que cuide la naturaleza. Tenemos problemas de calentamiento global realmente muy serios y necesitamos ser más responsables con respecto a la naturaleza. No le hemos puesto ese nombre porque consideramos que las estrategias de socialismo fallaron en su debido momento, pero sí consideramos que hay que pensar de otra manera, que los problemas del siglo XXI ameritan respuestas del siglo XXI, que no podemos dar respuestas al siglo XXI con estrategias y además instrumentos del siglo XX. Por eso lo que estamos proponiéndole a la sociedad es justicia social, le estamos proponiendo equidad, le estamos proponiendo sustentabilidad, le estamos proponiendo que todos seamos parte de este pacto social, si se quiere, a través del diálogo, a través de la construcción de consensos. Eso es nuestra propuesta en definitiva, ¿no? Ahora, poder salir de los graves problemas económicos que tenemos, ¿no? En la exposición de la propuesta se omite toda referencia al latrocinio del correísmo y se inculpa al sistema de manera general. ¿Por qué esta omisión?
Porque estamos en función del ciclo económico, porque no es una propuesta política, es una propuesta que tiene que ver con el ciclo económico. El ciclo económico generalmente tiene tiempos y lo que se trata es de corregir este momento las distorsiones que la economía presenta en la actual coyuntura. Tenemos problemas de desempleo muy fuertes, tenemos problemas efectivamente de ingresos fiscales, tenemos problemas de falta de generación en el valor agregado, tenemos problemas de desvinculación de las universidades a la estructura productiva. Son problemas de ahora, son problemas que tienen que ver con el ciclo económico de ahora. Podemos utilizar como referencias del ciclo económico anterior, pero cuando se trata de generar política económica, cuando se trata de generar estrategias en política fiscal, monetaria, multiplicadores y demás, y en el ciclo económico se ve el corto plazo, se ve cómo proyectar. Entonces, por eso no podemos hacer referencias hace 3 o 4 años, porque en el ciclo económico eso ya pasó, eso ya forma parte de una evaluación que tiene que hacer la historia. Pero estamos sufriendo los efectos. Ahora, incluso después del fracaso... No, en términos de ciclo económico no. En términos de ciclo económico no, porque los ciclos económicos tienen sus propios mecanismos de retroactividad, los multiplicadores. Pero aquí tuvimos en términos un de ciclo ciclo económico es el primer año, sí. Un ciclo, digamos, que duró una década. Y después, sí, pero eso, el fracaso usted tiene un año, sí, con el dinero electrónico a cargo del Banco Central como dependencia del Ejecutivo, vuelven a proponerlo. ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta del dinero electrónico a cargo del Banco Central? Proteger la dolarización. Hay que proteger la dolarización que en este momento está siendo amenazada gravemente por la Ley de Crecimiento Económico y la propuesta de independencia y autonomía del Banco Central. Pero hay el Banco que cuidar Central la dolarización. no lo declaran autónomo, es pura charada. Eso está en la hay un artículo y no toca la Constitución. Sí, el Solamente artículo hablan de la 303 de la forma como el Constitución. Ejecutivo lo maneja, nada más. Sí, el artículo 303 de la Constitución impide la autonomía del Banco Central, ¿no? La propuesta del Gobierno Nacional altera el Estatuto de Autonomía del Banco Central y además pone en riesgo porque libera la balanza de pagos. No se puede liberar la balanza de pagos cuando tenemos un esquema de tipo de cambio fijo. La historia nos demuestra que la liberalización de balanza de pagos, el caso de Argentina es un ejemplo, en el año 2001, no puede sostener el tipo de cambio fijo porque la fuga de capitales, cuando se produce la liberación de balanza de pagos, altera las posiciones de liquidez en la economía. Eso pasó en Argentina, eso pasó en Grecia. Entonces, por eso nosotros sostenemos la dolarización a través de mecanismos de liquidez. No solo es una estrategia de reactivación, de justicia, también es una estrategia que permite sostener la dolarización. Entonces hay que decirle a la sociedad ecuatoriana que hay un instrumento, hay una hoja de ruta en este momento construida de forma democrática, con participación social para salvar nuestra sociedad, para salvar la economía, para generar empleo, para proteger la dolarización y para lograr justicia social y redistribución. Pablo Dávalos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Este fin.